Buenos días para la gente que se conecta de forma remota a la clase. El día de hoy vamos a hablar de trabajo de expansión y compresión. Perdón, vamos a hablar de otras eh, eh, características necesarias en termodinámica. Eh, entonces, en esta oportunidad, bueno, partamos de un resumen de la clase de lo que hicimos la semana pasada. Hablamos de el trabajo de expansión y compresión. Y en forma de resumen, el trabajo de expansión y compresión básicamente se calcula con una ecuación. Esa ecuación es la más importante de esta sección. En el trabajo de expansión y compresión, que es una función de trayectoria, y estamos hablando de un trabajo que se realiza entre dos estados termodinámicos, una transferencia de calor, una transferencia de trabajo que se suscita en medio de una transición, ¿sí? De un cambio de dos estados termodinámicos. Entonces aquí ese trabajo, esa transferencia de trabajo se calcula por medio de una integral. Y esa integral es la de menos el producto de P por la variación de volumen. Y también, de igual manera, hablamos de unos resultados de esa integral, ¿vale? El primero de ellos es que cuando la presión es igual a una constante, el trabajo de 1 a 2, el resultado de esta integral es que esto es menos P delta de B. Siempre los deltas son una resta de dos números, de la propiedad en el estado final menos la propiedad en el estado inicial, ¿vale? A eso lo vamos a llamar en el curso los deltas, las variaciones. Por otra parte, tenemos un proceso en el que se mantiene P por B igual a constante cuando veamos la parte de los modelos de gas ideal, es decir, eso va enmarcado en algo que se denomina las propiedades de las sustancias puras. Bueno, cuando veamos eso, vamos a asociar esta clase de procesos a procesos isotérmicos, es decir, procesos donde no hay variación de temperatura. Sin embargo, y por lo pronto, el trabajo de 1 a 2 en este caso específico es menos el valor de la constante, el logaritmo natural de el volumen 2 sobre el volumen 1. Por otra parte, tenemos también el trabajo que se da en un proceso que vamos a denominar proceso politrópico, P por B a la N es igual a una constante. Y aquí, en este caso, el trabajo de 1 a 2 es igual a P2, B2, menos P1, B1 sobre N menos 1. Otra cuestión que hay que tener en cuenta aquí es el manejo de las unidades, el producto P por B. Recuerden que si en estos cálculos ustedes usan un volumen total, esto nos va a llevar a calcular el trabajo total, ¿sí? Si ustedes calculan un volumen específico, esto me lleva a que se calcule el trabajo específico, y si ustedes usan el volumen molar, esto a su vez me conduce a que calculemos el trabajo molar. Y ese es el manejo de unidades del que hemos hablado, ¿sí? Y hay que recordar algunos factores de conversión importantes en esta sección, que son kilopascal por metro cúbico igual a kilojulio. Y tenemos otro que se deriva de la constante de los gases universales, que es el siguiente. 1.986 BTU es igual a 10.73 pie cúbico
por PSI-A, ¿vale? Los voy a copiar aquí. Recuerden que kilopascal por metro cúbico es kilojulio. Y por otra parte tengo que 1.986 BTU es equivalente a 10.73 PSI-A por pie cúbico. Esos factores de conversión son importantes en esta sección y sobre todo para el trabajo. Otra cuestión adicional que fue tratada casi que al final de la clase pasada es el asunto de que el producto en una gráfica de presión por el volumen, y aquí hay una fe de un error que cometí la vez pasada, y es que en MATLAB grafiqué aquí la presión en el eje X y aquí en Y el volumen, ¿vale? Pero no, lo correcto es graficar aquí la presión, aquí como variable de respuesta el volumen. Ahora, sea cual sea la forma que tiene esta curva, el área bajo estos dos puntos específicos, es decir, aquí, esa área que se traza dentro de estos límites, es decir, el área que va por dentro de esta gráfica, de esta función. Bueno, eso que ven ahí, que acabé de representar, es el trabajo. Esto es el trabajo. Cada una de estas funciones tiene una representación específica en estos diagramas, ¿vale? A eso lo denominamos la representación de un trabajo P por B. Bueno, por otra parte, cuando no encontramos una relación funcional entre la presión y el volumen, es decir, cuando no encontramos uno de estos tres casos que mencioné, hay que proceder a resolver el valor de la integral para poder hacer estos cálculos. De forma gráfica, existe un método para calcular las áreas bajo las curvas en estos diagramas de P por B. Esto, no sé si están viendo métodos numéricos, pero como una tarea, por favor, vayan consultando antes de abordar estos ejercicios de construir gráficas y de calcular áreas bajo la curva. Vayan calculando métodos, vayan estudiando los métodos para calcular precisamente el área bajo la curva. Son dos, el método del trapezoide, y las sumas de Riemann. Pues les sugiero consultar esto y ver cómo podríamos ejecutar un script de Scilab o de MATLAB les hago esa sugerencia para pues emplear este software en estos cálculos y que salgan con esa capacidad, salgan con la capacidad en el curso de emplear herramientas informáticas para resolver cálculos de ingeniería, ¿vale? Esa habilidad es importante, más en las épocas actuales en donde la informática y estas capacidades de usar estas herramientas, pues es muy valioso. No solo en termodinámica, también está los ámbitos de la estadística, de la emulación o la simulación de los procesos
del tipo agroindustrial. En esto hay mucho trabajo a nivel de ingeniería, ¿vale? Bueno, ¿qué más hacemos aquí? Bueno, ese es un resumen básico, muy básico de la clase pasada. Ahora, algo que no he mencionado aquí en estos trabajos de expansión y compresión son los procesos en los cuales el volumen es constante. Si el volumen es constante, este delta de B es igual a 0, no existe ninguna variación. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Pues si nos enfrentamos a estos procesos, resulta que los trabajos de expansión y compresión asociados a procesos a volumen constante llamados isovolumétricos o isocóricos, esto es 0. ¿Vale? Entonces, este es un nuevo proceso que se suma a estos elementos ya mencionados en clase. Por otra parte, cuando ustedes tienen, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Supongan que ustedes tienen que la presión es igual a una constante A, por el volumen más una constante B. ¿Vale? Como pueden ver, esa es una relación diferente a todo lo que hemos venido trabajando. En esta relación, la presión es igual a una constante A por el volumen más B. En esta ecuación, voy a trabajar hoy con el sistema inglés. En esta ecuación, la presión se mide en PSIA. Y el volumen, es volumen total, se mide en pies cúbicos. Y esta relación, esta ecuación que acabé de dibujar aquí, corresponde a un proceso. Esto de aquí. Es decir, conociendo el volumen, puedo calcular la presión a través de esa ecuación. ¿Vale? Las preguntas de este campo son las siguientes. Bueno, la primera es, calcule las unidades. ¿Cuáles serían las unidades de A? ¿Qué unidades tendría? ¿Y qué unidades tendría la constante B? ¿Vale? Estoy haciendo una pregunta respecto a cuáles son las unidades de estas constantes. Otra pregunta. ¿Cómo se calcula el trabajo para este proceso específico? Es decir, vamos a deducir una ecuación que me permita calcular el trabajo para esta función específica, ¿vale? Y finalmente, por favor, vamos a representar esto en un diagrama de la presión versus el volumen. ¿Cuál sería el diagrama? Sería el diagrama. Bueno, entonces en ese ejemplo vamos a trabajar en estos momentos. Solución. Sí, me olvidaba. Bueno, en el transcurso de la solución les coloco algo adicional, ¿vale? Voy a
suponer el valor de algunas constantes y les voy a dar un ejemplo numérico. O sea, este ejemplo lo voy a tornar un ejemplo numérico. Bueno, respecto a las unidades, ¿vale? Que es el primer ítem de este ejercicio respecto a las unidades. Resulta que las ecuaciones en termodinámica tienen una característica y es que son homogéneas dimensionalmente hablando. Esto significa que el valor de esas constantes proporciona las unidades para que a ambos lados de la igualdad las dimensiones sean iguales, sean las mismas. Bueno, en este sentido, observen esta ecuación. Esta ecuación la voy a repetir aquí, es P es igual a A por B más esta constante B. Bueno, resulta que esta unidad de aquí, y voy a hablar aquí de las unidades, esta presión debe tener unidades de PSI/A, o eso es lo que me dice esta ecuación, ¿vale? Miren, P está en PSI/A y el volumen se reemplaza en pies cúbicos, que sería lo que uno mediría directamente en un proceso de estas características. Bueno, por otra parte, sí, me falta aquí este volumen que va en pies cúbicos. Pies cúbicos. ¿Cómo hago para que al multiplicar esta constante A y esta constante B, el resultado de hacer estas operaciones algebraicas sea el de que esta presión es PSI/A? Pues esa es la pregunta del ejercicio. Ahora bien, para hacer esto, miren, tengan en cuenta que esto va entre paréntesis, bueno, porque voy a hacer operaciones algebraicas en este aspecto. Y las unidades de esto son muy fáciles. Mire, como yo aquí tengo que hacer que al multiplicar este volumen me dé PSI/A, pero esto va solo, sí, está solitario aquí. Resulta que las unidades de B deben ser precisamente PSI/A. Por otra parte, aquí al multiplicar esta constante A por estos pies cúbicos, esos pies cúbicos deben cancelarse. Es decir, que aquí debo tener PSI/A a este lado y esto va dividido entre pies cúbicos. De tal manera que al reemplazar esta constante A, estos pies cúbicos se cancelan con estos pies cúbicos de aquí y estoy sumando PSI/A más PSI/A. La respuesta de este primer ítem de este ejercicio es que la constante A debe tener unidades de PSI/A por pie cúbico. Les voy a anotar, perdón. A debe tener unidades de PSI/A sobre Ft cúbico. Y las unidades de la constante B, para que esto sea homogéneo, es PSI/A. En estas ecuaciones y en las ecuaciones de gases ideales, es importantísimo que tengan en cuenta usar los valores absolutos de la presión y de la temperatura en los cálculos, ¿vale? Anoten eso por ahí y anótenlo en colorcito para que siempre lo recuerden. En las ecuaciones que relacionan la presión, el volumen y la temperatura, los valores de la presión, los valores del volumen y los valores de la temperatura se dan en unidades absolutas. Presión absoluta, temperatura medida en Kelvin o en Rankine, y por lo general se prefiere el volumen total, ¿sí? Que serían, esa tríada sería
en términos o estaría descrito en términos absolutos. El segundo ítem corresponde a un problema que parecería más de la competencia de cálculo integral, ¿sí? Por la definición de la función trabajo. Bueno, en este caso, el trabajo nuevamente es menos la integral de P delta de B. Bueno, ahora, como la presión, yo tengo una función para la presión y esa presión es, la presión es A, B más, bueno, esta que tengo aquí especificada. Entonces, puedo reemplazarla en esta ecuación. El trabajo de 1 a 2 bueno, el trabajo de 1 a 2 es igual a menos, bueno, recuerden que este signo negativo sale de la integral, a menos la integral de A por B más B. Y esto sería el valor de la presión. Ese valor de la presión lo voy a multiplicar por el delta de B. Y estas integrales tienen límites definidos. Aquí pues las estoy escribiendo sin la constante ni nada de eso. Pero esto va en términos definidos. Es decir, los límites de esta integración son, el límite inferior es volumen inicial y el límite superior es el volumen final. Bueno, ahora, esa integral que acabé de escribir es bastante fácil de solucionar. Si no hay, creo que no debe haber problemas respecto a esto. ¿Cómo se resuelve? Mira, resulta que el trabajo de 1 a 2 es igual a menos, ese signo menos se conserva, y aquí tendría lo siguiente. Esto ya lo voy a resolver. Este A por B, ¿cómo se resuelve A por B? Pues esto es A que sale de la integral, ¿sí? A por B y esto sería B al cuadrado sobre 2. Recuerden, esto es B a la 1 y para integrar esa función sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el resultado de esa suma. Ejemplo, aquí está, miren. Esto es B a la 1, 1 más 1, 2 y ese 2 lo divido aquí como un cociente. Es una regla bastante básica de la integración. Por otra parte, al integrar esta constante, recuerden que este delta de B se distribuye, este va multiplicado A por B delta de B más B delta de B. Entonces aquí tendría más. Y como esta es una integral, la integral de B delta de B es simplemente B por V. Y esto, como lo dije hace un instante, va evaluado entre unos límites específicos, los cuales son B sub 2 y B sub 1. ¿Sí? Y vamos a hacer esos reemplazos respectivos. A ver, ¿cómo hacemos acá? Entonces, el resultado de reemplazar esto sería así. El trabajo de 1 a 2 es igual a este signo negativo, recuerden, se distribuye o puede, bueno, lo voy a dejar aquí indicado. Menos. Y aquí voy a escribir esto entre corchetes, ¿vale? Entonces voy a hacer el primer reemplazo. Esto sería A por B. A por B. 2 sobre 2, ¿vale?
menos B por B2. Este sería el primer reemplazo, ¿vale? Es decir, con este límite. Y el segundo reemplazo aquí iría multiplicado por un menos, ¿sí? Y esto sería AB1 al cuadrado sobre 2 menos B multiplicado por V1 y listo. Ahora bien, el trabajo total más H, no sabía eso. Bueno, opa, seguro que está montada. Bueno, aquí. Regálame un segundito, ya. Entonces, para simplificar esto, ¿sí? Para no tener tantos signos negativos aquí y todo este cuento, pues vamos a multiplicar aquí y acá por este menos lo vamos a distribuir. Entonces, aquí quedaría menos por este argumento y aquí menos por menos más por este argumento. Entonces, para simplificar la ecuación, el trabajo de 1 a 2 sería, voy a escribir aquí prácticamente con polinomio, ¿vale? Esto sería A por B1 al cuadrado sobre 2 menos B por B1 y este menos por este menos da más, ¿vale? Por eso lo estoy colocando acá. Y aquí quedaría menos, aquí abro paréntesis, lo estoy haciendo despacio de pronto para no confundirlos con tantos signos. Ahí tengo ya más simple esa ecuación. Y finalmente, pues para ya retirar estos paréntesis, lo que podría hacer es simplemente multiplicar por estos respectivos signos de aquí, ¿no? Entonces aquí tendría que el trabajo de 1 a 2, es igual a, bueno, A por B1 al cuadrado sobre 2